Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27 y el versículo 29. Hechos 27, 29. Y dice, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Amén. Después de estas palabras vamos a tener la oración y vamos a venir de rodillas delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Ok. Oramos. Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche ya por la bendición que nos das de estar reunidos ante tu presencia con regocijo, trayendo delante de ti, Señor, en primer lugar nuestras almas, nuestros corazones, para que tú nos purifiques. Por eso queremos pedirte que perdones nuestros pecados. Te damos gracias por las grandes bendiciones que hemos recibido aún durante todo este día, por tu divina presencia y por habernos permitido entrar en paz, en santidad, en tu santo sábado. Dirígenos en este día, Señor, y decimos como Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Solo en ti tenemos palabras de vida eterna. Danos esas maravillosas palabras que necesitamos. Llénanos con tu Santo Espíritu. Enciende nuestros labios con el carbón encendido de tu altar. Y que sea tu palabra, tu voluntad, esas maravillosas palabras de vida eterna, esas maravillosas palabras de esperanza, esas maravillosas palabras que nos fortalezcan la fe y nos llenen de ese amor fraternal, ese amor que necesitamos en tu pueblo. Dirígenos, Señor, con tu paz y tu bendición, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy lleva por título Las 4 anclas del mundo versus las 4 anclas de Dios. Las 4 anclas del mundo versus las 4 anclas de Dios. Como hemos leído en el libro de Hechos, esta es una historia que voy a tomarla como una ilustración, pero vamos a buscar también otros pasajes bíblicos para explicar las 4 anclas que el ser humano echa en este mundo y luego las 4 anclas de Dios que necesitamos en nuestras vidas. Dice en Hechos 27, versículo 29, note que la barca donde iba el apóstol Pablo, iba con los romanos, era una barca que debía llevarlo a él hasta Roma, pero en ese momento, debido a la providencia de Dios, aquella barca estaba próxima a naufragar y tenía miedo por la tempestad que estaba azotando a las personas en ese lugar, donde dice la Biblia, en el versículo 27, vino la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca la tierra. ¿Por qué? Porque ahora ellos tenían miedo porque habían entrado en una brisa, como dice el versículo 13, en un viento terrible, una tormenta, en una tempestad en el mar, y versículo 13 dice, y soplando una brisa del sur, apareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y ese viento azotó la nave, dice, y siendo arrebatada la nave, versículo 15, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Noten, mis queridos hermanos y hermanas, que muchas personas hoy en día, en esta tempestad de lo que estamos viviendo en el mundo entero, muchos no pudiendo
contra esta tempestad se están dejando llevar. Muchas personas ya aún están perdiendo la esperanza en lo que ha de venir. Están viendo un futuro incierto y están cifrando, muchas personas están cifrando sus esperanzas en 4 anclas equivocadas. Porque dice aquí en el versículo 28, el versículo 29, perdón, y temiendo dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Las personas están echando estas anclas, las están echando por el área de la proa, de la popa, perdón, y ansían que se haga de día. Están echando estas anclas para sostenerse, para que el viento no se lleve, el huracán que estamos pasando, el huracán espiritual de los tiempos que estamos viviendo, no se lleven las embarcaciones de las vidas de muchas personas. El ancla, en un sentido figurado, es la que mantiene a una persona fija, así como el ancla en la embarcación fija la embarcación en el mar. El ancla simboliza la firmeza, la solidez, simboliza la tranquilidad, la prosperidad, la estabilidad. En Grecia y en Roma, el ancla era la salvaguardia del marino, aún en medio de las tormentas. Así entonces vemos estas anclas, las 4 anclas que el mundo está levantando, está colocando en la proa, esperando a que venga la luz clara del día, puesto que muchos no ven la luz. Muchas personas aún en medio de esta pandemia pensaron ya que en el 2020, o sea, el año pasado, todo quizá terminaría hasta el final del año. Muchos esperaron que las cosas mejoraran para el 2021 y muchas personas están cifrando sus esperanzas en anclas banales o anclas vanas que no pueden salvar al mundo. Hay personas que tienen un ancla que se le llama el falso optimismo. Esta es la primera ancla, falsa ancla que el mundo está echando en el área de la popa para tratar de estabilizar la embarcación de la vida, y es el falso optimismo. Vamos a leer en Jeremías, en el capítulo 28, vamos a ver el optimismo que tenían muchas personas aún en los tiempos del profeta Jeremías, y vamos a leer acerca de un falso profeta que se llamaba Ananías. Ananías era un falso profeta en los días de Jeremías. Y Dios le había dado un mensaje a Jeremías. El mensaje que le había dado era que iba a venir una destrucción, que lo que vendría sobre la nación no era ni paz ni prosperidad. Lo que vendría sobre ellos serían tiempos terribles que iban a pasar. Y dice en Jeremías 28, del 1 al 9, dice, y aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el 5º mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia, porque el rey de Babilonia ya los había sitiado. Dice, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías. Vamos a ver la respuesta que dio este siervo de acuerdo a lo que Dios le había mostrado. Y dice aquí el Espíritu, la palabra de Dios, y dice así, entonces el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén,
Sí, así lo haga Jehová. O sea, él le estaba diciendo, yo quiero que Dios lo haga de esta manera. Yo quiero que Dios haga las cosas diferentes de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la realidad era una. Aquel profeta era un hombre muy optimista. Hablaba con optimismo de que las cosas iban a mejorar, de que iban a venir, iban a devolver los utensilios y que Israel iba a ser una nación próspera como en los tiempos de antes. Pero el profeta estaba hablando la verdad, el profeta de Dios, que era Jeremías, y estaba diciéndole, yo quiero que sea así como tú lo has dicho, yo quiero que venga prosperidad, pero no puede venir prosperidad, no puede venir nada bueno si no hay un cambio en el corazón de la humanidad. Lo que necesitamos es una transformación. Por eso en segundo de Crónicas 7 y el versículo 14, es una cita muy importante que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, según nos dice la palabra de Dios. Ahora, que Dios sane el planeta, debe también haber un arrepentimiento de los pecados. Pero en la humanidad se están cometiendo terribles abominaciones, terribles, hermanos, terribles pecados en los cuales hay tantos abusos, hay tantas injusticias, hay tantos fraudes, inclusive ahora quieren imponer una ideología de género que ha traído un conflicto entre cristianos protestantes y también estas personas que de todas maneras quieren imponer esa ideología. En España se hizo la bandera de LGBT, sin embargo, varios abogados cristianos pusieron la denuncia porque es ilegal poner esa bandera en un edificio, puesto que no está permitido imponer esa ley a la fuerza. Entonces vemos cómo hay un conflicto en el mundo entero y Satanás está desmoralizando, está depravando a la humanidad de tal manera que las bendiciones de Dios y el Espíritu Santo se está retirando gradualmente de los habitantes de esta tierra. Por eso las bendiciones se han ido. Por eso es que no hay sanidad en esta humanidad. Por eso es que hay tantas pestilencias, porque Dios lo está permitiendo por causa del pecado del mundo. Y ahora Jeremías le estaba hablando y le decía al falso profeta Ananías, yo quiero que sea así, que esto sea así. Yo quiero que ellos regresen. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Eso era lo que él quería, pero la realidad era otra, porque el optimismo no va de acuerdo a la realidad. Sin embargo, la fe enfrenta la realidad y la enfrenta con una plena confianza en Dios, de que a pesar de las situaciones adversas que estamos viviendo, Dios está con nosotros. Dios nunca nos prometió que no íbamos a sufrir. Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido a este mundo y Cristo también quiere que nosotros venzamos a este mundo, logremos vencer a este mundo por medio de la fe. Así entonces, versículo 7, con todo eso y ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y ¿qué más? Y dice aquí, y pestilencia, peste. Lo que se vive en el mundo es una gran pestilencia. Y viene otra, que ya hay una mutación del virus y las personas están pensando que vendrán otras pestes peores. Muchos que están en la iglesia saben, los hermanos de la fe, los que conocen la verdad, saben que todo esto es principio de dolores. Pero hay personas que no confían en Dios, que no confían en su palabra y piensan que las cosas pueden mejorar. Piensan y están tirando estas 4 anclas esperando que salga la luz clara del día. Pero esa luz clara no va a venir hasta que Cristo venga por segunda vez a este planeta a buscar a su pueblo remanente.
El mundo pasará de aflicción en aflicción, de pruebas en pruebas. Por eso dice que hay aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Versículo 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Cuántos pastores hablaban de la falsa prosperidad? Hablaban de que vendrían buenos tiempos, al igual que el falso profeta Ananías. Pero hermanos, lo que viene ahora sobre el mundo no son buenos tiempos, porque Cristo mismo profetizó que esto será como la mujer en dolores de parto y que no va a cesar hasta que el mundo llegue a su final. Por eso la palabra de Dios nos dice que no debemos amar al mundo, no debemos tener un falso optimismo, no debemos estar alejados de Dios, no debemos seguir los deseos de la carne ni la vanagloria de la vida. Otras personas, este es una falsa ancla que es el falso optimismo. El segundo falso optimismo lo encontramos también en la Biblia. Yo creo que este tema vamos a tener que dividirlo en dos partes. Amén. En dos partes lo vamos a tener que dividir y la próxima lo daré en otro día, que es las 4 anclas de Dios. Vamos a hablar las 4 falsas anclas del mundo. Ahora en Jeremías, en el capítulo 8 y en el versículo 22, vamos a ver entonces cuál es la otra falsa ancla que el mundo está teniendo. Jeremías, el capítulo 8 y el versículo 22. Yo recuerdo cuando hablaba con mi hermana acerca de esto. Mi hermana no cree en la fe que nosotros profesamos. Ella hace tiempo, cuando yo le hablé de la reforma pro salud, cuando yo estaba recién casado, hace 25 años atrás, mi hermana me trató de loco, me dijo, tú estás loco, ¿tú cómo vas a pensar que ese alimento es bueno para la salud? Más bien ella pensaba que yo me iba a enfermar, pero fue todo lo contrario. Gracias a Dios que el Señor me ha cuidado la salud y me da dolor por ella, puesto que está padeciendo grandes quebrantos de salud. Si hace 25 años atrás mi hermana me hubiera hecho caso, pienso que la historia para ella hoy sería diferente. ¿A cuántas personas no se les ha hablado también acerca de este tema? Y muchas personas nos tienen como fanáticos, como extremistas. Sin embargo, vemos los resultados, puesto que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y otra falsa ancla, otra falsa esperanza que tiene el mundo, es la esperanza en una vacuna que vaya a curar a la humanidad. Y en Jeremías el capítulo 8, vamos a leer Jeremías el capítulo 8 y en el versículo, vamos a leer del versículo 21 hasta el 22, 20 al 22, perdón. Jeremías 8 del 20 al 22 dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Note cuando dice pasó la siega y terminó el verano. La siega que estaba hablando era la cosecha de la primavera, que es la primera cosecha del año. Y ya había pasado el verano. Y entonces estaba ya al final del año y todavía no habían sido salvados. Todavía la nación judía en tiempos de Jeremías no veía las cosas claras. La tormenta estaba tan oscura, los vientos huracanados de la nación de Babilonia que venía sobre ellos estaba pegando tan fuerte sobre ellos que ellos reconocían que había pasado mucho tiempo y ellos todavía no habían podido ser salvos. Y dice en el versículo 21, Jeremías dice, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Mis queridos hermanos, Cristo también le habló a Israel, le habló al pueblo judío y le dijo las siguientes palabras. Está en Mateo el capítulo 23, al final dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. ¿Cuántas veces Dios ha venido para hablar a este mundo? ¿Cuántas personas han tenido la oportunidad de escuchar este mensaje, el llamamiento al arrepentimiento? Pero muchos lo rechazan. Créanme que si se suspendieran las medidas de cuarentena, el mundo estaría sumido en los vicios de este mundo, en los placeres de la carne y la vanagloria de la vida, olvidándose de que hay un Dios, olvidándose de que un día tendrán que comparecer ante el tribunal de Dios, ante los juicios de Dios. El mundo va en un rumbo, va como un barco a la deriva, que no tiene un ancla que lo sostenga, un ancla firme. El mundo va como un barco a la deriva, sin que nada pueda sostenerlos, puesto que el viento, los vientos huracanados de las tormentas que estamos viviendo, están llevando al mundo como una embarcación sin mapa, ni brújula, ni ancla, y no saben ni a dónde vienen, ni hacia dónde van. El mundo está en una terrible incertidumbre debido a que han abandonado a Dios. Por eso el profeta Jeremías también decía las siguientes palabras en Jeremías 2:13: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y buscaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El mundo está buscando en cosas donde no pueden hallar esperanza. El mundo está aferrándose. Y dice aquí entonces la cita, en el versículo 22, pregunta el profeta: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay medicina en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Por qué pues no hay una vacuna para la hija del mundo, para los hijos de esta humanidad? Puesto que si se vacunan contra una enfermedad, no hay cómo comprobarlo, porque tienen que pasar 6 años para probar una vacuna. Pero el mundo prefiere confiar en una vacuna antes que aplicar un tratamiento natural. El mundo prefiere seguir comiendo, bebiendo, comiendo alimentos que no son saludables, alimentos muertos, alimentos que están haciendo daño y destruyendo. Pero el mundo prefiere una ruta corta, pero quiere una licencia para seguir en los placeres de este mundo. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, si hay una vacuna para este virus, vendrán otros virus peores, puesto que se hizo una vacuna contra el SARS tipo 1, y luego vino el MERS, y luego vinieron otros, el H1N1, y vinieron otros, y vendrán otros. Y la vacuna que tenías en el pasado no te va a servir para el presente. Y la vacuna que tomes ahora no te va a servir para mañana. Si te alejas de Dios, nada tiene efecto y nada tiene seguridad. El verdadero antídoto está en buscar de Dios, de Cristo. Él es el único que nos puede sanar. Él es el único que nos puede restaurar. No pongáis la mirada en las cosas de este mundo. Dios lo dijo claramente en el libro del Génesis, en Éxodo, cuando le habló a su pueblo, en Éxodo el capítulo 15 y en el versículo 26, dice así la palabra: y dijo Dios: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, dice aquí, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Ninguna pandemia podrá destruir a aquel que confía en el Señor. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, no pongáis la confianza en una vacuna. Poned la confianza en Dios, porque Él es el único que te puede salvar. Ahora es el momento, y más que nunca, en el cual debemos ser fieles a los principios que hemos conocido. Al principio
de la ley a los principios de la ley de Dios, los principios de la reforma pro salud que están basados también en el sexto mandamiento. Quien viola la reforma pro salud está violando el sexto mandamiento, está destruyendo su cuerpo y no va a haber vacuna que pueda sanar a nadie. Es más, vendrá una plaga de las 7 plagas postreras en la cual no va a haber ninguna medicina. Aunque traten de buscarla desesperadamente, no van a haber médicos que puedan sanar esa última enfermedad que va a destruir a la humanidad. Hermano y hermana que me escuchas, no pongas la esperanza en las cosas de este mundo. No tengas, en primer lugar, no tengas un falso optimismo. En segundo lugar, no confíes en una vacuna. Confía solamente en Dios. En tercer lugar, vamos a leer lo que decía el profeta Jeremías. La tercera ancla que muchos están poniendo en la popa, esperando que amanezca, esperando que salga la luz, esperando que se vaya la tempestad. Pero peores tempestades vendrán sobre este mundo. Y el mundo está cifrando sus esperanzas en cosas vanas, en las vanidades de este mundo. Jeremías, vamos a leer Jeremías capítulo 17, que es la tercera falsa ancla. Jeremías 17, en el versículo del 5 al 8, dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuántas personas ponen la esperanza en un ser humano, en un político, en un presidente, en un gobierno? Y hermanos, la gente todavía está ilusa, creyendo que puede confiar en el ser humano, cuando la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. No debemos poner la confianza en ningún ser humano. Debemos poner nuestra confianza solamente en Dios. Esta es nuestra firme ancla que tenemos nosotros. Si tú pones la confianza en un ser humano, esa confianza en el hombre no va a sostener la embarcación de tu vida. Por eso dice aquí la Biblia, será como la retama del desierto. El desierto sopla un viento muy fuerte y arranca un arbusto que es la retama, y ese arbusto gira como si fuera una pelota, de un extremo al otro, va girando en el desierto, gira y se mueve a donde el viento la mueve. Y así hay muchas personas se están dejando llevar por los vientos, confiando en el ser humano. Hermanos, debemos poner la confianza fijamente en nuestro Dios. Y dice aquí, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, morará en tierra seca, morará en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Anhelará el agua de vida, pero no podrá obtenerla. Anhelará el agua del amor. Sin embargo, lejos de Dios, nunca vas a poder ser feliz. Lejos de Dios, nunca vas a poder obtener ese amor que tanto anhelas. Por eso dice la Biblia en el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Bendito será todo aquel que confíe solamente en Dios, que tenga su esperanza cifrada solamente en Dios. Muchos cifran sus esperanzas en apóstoles, en líderes religiosos. Casualmente escuché la noticia de un apóstol muy famoso en los Estados Unidos, cómo cayó en la moral. Y muchos han caído, no solamente en la moral, sino en el lavado de dinero y otras cosas inmorales. Qué terrible, hermanos, que muchas personas confían en seres humanos cuando debieran poner su confianza y su mirada debe estar solamente en Dios. El ser humano puede fallar en cualquier momento. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios el capítulo 10 y el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si piensas que estás firme, mira que no caigas. Dice el 8, porque aquel varón que confía en Jehová será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde
y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. En el año de sequía no dejará de dar frutos. Seremos como la palmera, también dice el salmista. El justo florecerá como la palmera, dice la palabra de Dios. La palmera es un árbol muy fuerte y lo podemos ver en las islas del Caribe, cuando vienen vientos huracanados. La palmera se dobla, pero nunca sus raíces la dejan salirse de sus raíces. Se puede doblar al máximo, se puede doblar, puede perder los cocos, sus frutas, pero cuando termina la tempestad, la palmera vuelve a erguirse porque su raíz está profunda. Así debe ser también las raíces del cristiano. El ancla debe ser también como una raíz fuerte. Si tú tienes tu raíz en Cristo, si tú tienes tu firme ancla en el Señor, puede pasar lo que venga, pero el Señor siempre cuidará de ti. Nunca debes confiar en el ser humano. La cuarta y falsa ancla, esta es la cuarta falsa ancla que el ser humano pone. Ya hemos visto que confía en otras personas, en otros seres humanos. Y otra falsa ancla que podemos tener es la confianza en nosotros mismos. Es triste pensar que hay hermanos que dicen, bueno, hermano, esto lo logré porque tengo la confianza también en mí mismo. Hermano y hermana que me escuchas, no debemos confiar en nosotros mismos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer ahora en Jeremías 17:19, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si confiamos en nosotros, ¿cómo es nuestro corazón? Dice la palabra de Dios que es engañoso y es perverso. Y vamos a leer otra cita bíblica en Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 16. Lo que Dios dice aquí en su palabra. Primera de Timoteo 4, 16 dice, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y este consejo también va para cada uno de nosotros. Ten cuidado de ti mismo. ¿De quién debemos tener cuidado? De nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. ¿Cuántas personas han confiado en sí mismos, pensando que la confianza propia es una firme ancla, pero cuando han estado en medio de las pruebas, han caído en tentaciones, han caído y se han apartado? Grandes luminarias en la iglesia, grandes hermanos que han sido elocuentes predicadores, grandes pastores, por confiar demasiado en sí mismos, llegó un momento en el cual cayeron y hoy en día ya no están con nosotros. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la doctrina, dice el apóstol Pablo también. Persiste en ello. Persiste en los principios que aprendiste en el momento en que fuiste bautizado. Debes persistir en esos principios, porque si te apartas o si te desvías de los principios que hemos aprendido, será entonces como el barco en la tempestad, en alta mar, sin un ancla que pueda sostenerlo, sin mapa ni brújula, perdido en medio de la tempestad. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, porque haciendo esto, dice la palabra de Dios, nos salvaremos a nosotros mismos. Y también, dice la palabra, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No solamente el que oye, sino al que te mira, el que mira el buen ejemplo. El apóstol Pablo decía textualmente en Primera de Corintios, es una cita muy hermosa. Vamos a leer la cita que el apóstol Pablo cita en Primera de Corintios 11:1. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque él no confiaba en sí mismo. Él puso su total confianza en Dios. Por eso, hermanos, no debemos poner estas cuatro falsas anclas, estas cuatro falsas esperanzas.
no debemos tener un falso optimismo. No debemos ser partidarios de la doctrina de la falsa prosperidad que predican muchos líderes religiosos. No, en segundo lugar, no debemos pensar que va a haber una medicina química que va a ser la solución para el problema de la humanidad. No, hermanos, una vacuna no va a ser la solución para el problema. Lo que necesitamos es a Cristo, porque Él lo ha prometido en Salmo 37:25. Dice, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. No debemos poner las esperanzas en las medicinas del mundo. Debemos seguir fielmente los principios de la reforma pro salud. En tercer lugar, la tercera falsa esperanza o la tercera falsa ancla, no debemos confiar en el hombre, en el ser humano. Maldito el varón que confía en el hombre, dice Jeremías 17:5. Y en cuarto lugar, no debemos confiar en nosotros mismos, porque esa confianza puede llevarnos a confiarnos tanto que el enemigo nos puede agarrar desprevenidos y nos puede hacer caer y nos puede separar de Dios, como ha hecho con muchos hermanos que han sido elocuentes predicadores, grandes dirigentes, líderes en la iglesia, que han caído y se han apartado totalmente de Dios, porque han confiado solamente en sí mismos. Confiemos plenamente en Cristo, confiemos plenamente en Dios, seamos personas de mucha fe y de mucha oración, de mucha fe y de mucha oración. Nunca debemos dejar de orar. Como dice la palabra de Dios, orad sin cesar, dice la palabra de nuestro Dios. Debemos orar sin cesar, nunca dejar de orar, nunca dejar de perseverar en la oración, nunca dejar de perseverar en la palabra de Dios. Debemos permanecer firmes, nunca dejar de congregarnos. Debemos también nunca dejar de diezmar y de ofrendar, porque aún así cuando diezmamos y ofrendamos, recordemos que vienen bendiciones. Sin embargo, si no lo hacemos, dice la palabra de Dios, que van a venir maldiciones. Dice Dios, malditos sois los que no diezman, con maldición, dice en Malaquías 3, del 8 al 10. Por eso dice la palabra del Señor que debemos ser fieles a Dios. Y dice, ¿por qué? Porque la nación entera le ha robado al Señor. Debemos ser fieles, buscar los medios, el mecanismo de cómo devolverle a Dios lo que a él le corresponde, de cómo darle al Señor lo que es de Dios, porque es un principio, es un ancla que debemos tener nosotros también, porque Él promete reprender al devorador, Él promete cuidar nuestros trabajos, cuidar nuestros ingresos, cuidar todo lo que tenemos, nuestras posesiones, si somos fieles a Dios en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Debemos confiar plenamente en Dios y tener esa firme ancla también por medio de la oración. Cuenta una historia de un misionero en los Estados Unidos en los tiempos cuando las salvajes tribus indígenas en el norte, en los Estados Unidos, eran tribus terribles que mataban a los seres humanos. Cuando veían un hombre blanco, un hombre que no era de la tribu, lo mataban salvajemente, sin misericordia. Le rompían totalmente el cráneo hasta que se lo sacaban, lo estirpaban y lo quemaban también. Los torturaban primero y los hacían sufrir. Y un misionero que se llamaba David Brainerd, él quiso ir hasta predicarle a ellos porque el Espíritu Santo puso en su corazón de que les hablara del Evangelio a estas tribus indígenas en los Estados Unidos, a estas tribus salvajes. Así que él se adentró en los bosques en los Estados Unidos donde nadie se atrevía a entrar porque sabían que ahí estaban esos salvajes, esas personas que eran malas, terribles. Y él fue hasta ese lugar y ya cuando estaba cerca de donde estaban los campamentos de la tribu, él había llevado su tienda de campaña, pero antes de salir, los propios hermanos de la iglesia le decían, ten cuidado, te van a matar,
Ellos no le perdonan la vida a nadie. Pero él decía, yo confío en el Señor. Yo solamente confío en Dios. Yo sé que Dios está conmigo y Él nunca me desamparará. Aquel hombre llegó con tal fe hasta ese lugar, con esa firme ancla. Él llegó y entonces, cuando llega, empieza a orar. Era de noche y no se daba cuenta que estaba rodeado y lo estaban vigilando. Sin embargo, dijeron, fueron allá a la tribu aquellos que estaban viéndolo y él no sabía, él estaba orando durante la noche porque él quería recibir de Dios el Espíritu Santo para ir a hablarles del Evangelio a aquellas personas que necesitaban el plan de salvación en sus vidas, necesitaban a Cristo en sus corazones. Así que aquellos que eran los que estaban mirándolo fueron a donde el cacique de la tribu y le dijeron, mira, aquí hay un intruso, es un hombre cara pálida, un hombre blanco, y está aquí invadiendo nuestro territorio. ¿Qué vamos a hacer con él? Y el cacique dijo, aplástele en el cráneo, mátelo, tortúrenlo primero y luego lo matan. Y aquellos hombres fueron al lugar, lo rodearon para matarlo. Pero el hombre seguía en oración. Y justamente salió la luz del sol. Él estaba orando todavía. Y ellos dijeron, bueno, cuando él salga de la tienda lo vamos a matar. Vamos a esperar a que él salga. Y cuando vieron entonces, el hombre no salía, seguía en oración. Y se acercaron para ver qué era lo que él estaba haciendo y escucharon hablando con alguien. Pero él estaba solo y estaba hablando con alguien. Por supuesto, nosotros sabemos que él estaba hablando con Dios en oración. Y cuando se acercan y miran, lo ven hablando, dijeron, bueno, este loco no piensa salir, pensaron en sus adentros. Pero cuando de repente vieron una serpiente cascabel altamente venenosa, se introdujo en la tienda donde él estaba. Y el hombre seguía orando. Y ellos dijeron, en cualquier momento la serpiente se acomodó como con deseos de morder a aquel hombre en ese lugar, a ese intruso. Pero vieron milagrosamente también cómo aquella serpiente, en vez de morderlo, misteriosamente aquel animal se echó hacia atrás como si viera a alguien invisible en ese momento y salió por otro lugar de la campaña, la tienda de campaña del misionero David Brainerd. Aquellos hombres quedaron espantados, sorprendidos y retornaron a donde estaba la tribu para contarles al cacique cómo aquel hombre había sido librado de esa serpiente que lo iba a morder para matarlo. Porque esas serpientes no perdonan, son animales salvajes, malignos. Y justamente cuando llegaron allá, entonces los indígenas pensaron, este hombre que tiene este señor, a lo mejor es protegido por el gran espíritu, porque los indígenas creían en un Dios. A ese Dios le llamaban el gran espíritu, creían que era el creador. Así que quedaron totalmente maravillados, quedaron anonadados. Y cuando aquel misionero se levanta de sus rodillas y va a predicarles el evangelio, aquellos indígenas lo recibieron con gran gozo, como a un embajador celestial. Y así fue como pudo llegar el evangelio a las tribus salvajes indígenas en los Estados Unidos. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, debemos poner la confianza solamente en Dios. Nuestro propósito, nuestro objetivo debiera ser cumplir con el propósito divino. Un pueblo de Dios, si el pueblo de Dios cumple con el propósito divino, el Señor también colocará una firme ancla que nosotros podemos poner y que el enemigo nunca podrá arrastrarnos con ninguna tempestad. Tenemos una firme ancla cuando sopla irada la tempestad y la barca de nuestra vida en grave peligro está. Cuando no se puede andar con seguridad sin tener un ancla en el cual podemos confiar.
Ancla tenemos que Él nos dará, apoyo firme en la tempestad. En la roca eterna fija está, solo en Él tendremos seguridad. ¿Cuántos queremos hacer de Cristo nuestra firme ancla? ¿Cuántos queremos colocar nuestra esperanza en Cristo, la roca eterna? Que el Señor nos bendiga, es mi buen deseo y oración. Amén.